Hola queridos amigos, hermanos en Cristo. Bueno, los saludo con la paz del Señor. Hoy me he tomado un tiempo para estar en esta comunión con el Espíritu Santo y pedir la ayuda, ¿no es cierto? Principalmente a las Escrituras, ir a sumergirnos en la palabra de Dios, en la palabra santa, en la palabra que nos enseña cada día, que nos ministra. Bueno, es bastante tarde, son como las 2 de la mañana casi, pero necesitamos tener ese tiempo de intimidad con el Señor. Y cuanto más silencio hay, es bueno que podamos eh, dejarnos dirigir, dejarnos ministrar, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo que ya ha hablado en la palabra, que ya está escrita. Amén. Así que como título le voy a poner a este mensaje: ¿cómo se recibe al Espíritu Santo de Dios? Eh, Hay muchas teologías, ¿no? Pero vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo. Amén. Con respecto a esto, primero en principal, cuando el Señor Jesús, ¿no es cierto?, en el libro de Marcos, cuando Él está por irse a los cielos, sentarse a la diestra del Padre, ¿no? Comisiona a los apóstoles, ya preparados, ya estuvieron con Jesús, caminaron con Él, pero bueno, era el tiempo donde ya el Señor eh, tenía que ascender a los cielos, amén. Dice así que Jesús comisiona a los apóstoles y dice: y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. Y dice: el que creyere, y le digo, subraye ahí, ¿no es cierto?, que dice el que creyere. ¿Por qué le digo esto? Porque esto es una enseñanza, ¿no es cierto?, para creyentes, para no creyentes, para personas que conocen a Dios, para los que todavía no lo conocen, para que cuando alguien les pregunte, ¿no es cierto?, ¿cómo se recibe al Espíritu Santo? Bueno, tome en primer lugar esta palabra: el que creyere, ¿sí?, y fuere bautizado, será salvo. Amén. Dice más: el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Subraya de vuelta ahí, creen. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán las manos y sanarán. Amén. Estas son las señales que seguirán aquellas personas que creyeron, ¿no es cierto?, en el Señor Jesucristo y son salvos. Y estas son las señales que lo acompañan, que le siguen a ese creyente, que le siguen a ese hijo de Dios. Amén. Aquella persona que ha sido salva. Al momento que cree, la persona recibe al Espíritu Santo. Amén. Pero vienen señales, vienen milagros, vienen prodigios, viene una sed viva, un hambre constante. Amén. Que eso no es de ustedes, sino que viene de Dios. Es Dios que lo pone en nosotros. Pero yo quiero ir primeramente ahora al libro de Juan, porque hay dos palabras acá muy poderosas de parte de Dios en el libro de Juan capítulo 6, ¿no es cierto?, versículo 44. Así que lo puede ir buscando, lo puede ir usted también leyendo para corroborar lo que uno está hablando. Dice Juan capítulo 6, versículo 44, y dice así: ninguno, habla el Señor Jesucristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere.
y yo le resucitaré en el día postrero. Acá hay dos palabras, parece que se contradicen, pero en realidad no se contradicen. Porque Jesucristo, hombre, está hablando del Padre, está hablando del Espíritu, amén, del Espíritu Santo, de Dios está hablando, de Dios Padre. Él, como hijo, como hombre en la tierra, Él está hablando. Nadie puede venir a mí, está diciendo, nadie puede venir a Jesucristo. Si el Espíritu de Dios no le trajere, no le presentare a Jesucristo, no le revelare a Jesucristo. Eso es lo que está queriendo decir el Señor. Amén. Dice así en el mismo libro de Juan, ¿no es cierto? Capítulo 6, versículo 14, dice, a ver, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Estamos hablando de Jesucristo, pero también lo tenían como un profeta, amén. Pero las escrituras hablan de que, y dan testimonio de que Él era el Cristo, el que había de venir. Yo quiero que vayamos rápidamente, que podamos leer también un suceso, algo que está pasando también. Pero así como en este libro, ¿no es cierto?, que acabamos de hablar la palabra y decía que nadie puede venir a mí, decía Jesús, si el Padre no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, decía. También hay otra parte en la Escritura que dice, yo soy el camino, Jesús habla, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Lo primero que nosotros debemos entender es que nosotros no somos los que buscamos a Dios, sino es Dios es el que nos busca a nosotros. Porque para presentarnos a Cristo como el Salvador, es el Espíritu de Dios, es el Dios mismo que te lleva a presentarte a Cristo. Te pone a alguien que te presente, te predique el Evangelio. Te lleva y te guía el Espíritu de Dios a doblegar tu corazón, a entregar tu vida a Dios, a preguntarle en algún momento si realmente Dios existe, que te hable, a que te lleve a la comunión con su Espíritu, a que te lleve al arrepentimiento, a que te lleve al querer conocer a Dios. Es el mismo Espíritu de Dios que hace eso en la vida del hombre, para conocer a Cristo, para conocer al Salvador. En mi caso, Dios envió a una persona, en el cual esta persona hacía un tiempo me había predicado, o me había querido predicar, como así decirlo, ¿no? Pero yo como que le cerré la puerta, como que me cerré. Pero después de ese tiempo pasaron como 3 años, y bueno, esta es una partecita, ¿no?, de mi testimonio, y pasaron como 3 años y yo entré en un caos, ¿sí? Un caos de trabajo, de economía, de familia, un montón de cosas que, bueno, lo resumo así porque quiero entregar el mensaje. Resulta de que parece que uno busca a Dios, pero en realidad no es así. Es Dios que nos busca a nosotros y nos empuja y nos lleva a presentar a Cristo. Por eso que Jesús dice, nadie puede venir a mí, nadie puede conocer a Jesús si el Padre no le trajere, si el Espíritu de Dios no te lo revela a Cristo. Nadie puede ir a Cristo. Entonces, cuando entramos al camino, cuando el Espíritu de Dios nos lleva a presentar a Cristo, entramos en el camino y Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
y nadie va al Padre si no es por medio de mí. ¿Por qué no voy a llegar al Padre? ¿Por qué no voy a conocer al Padre? Porque primeramente tengo que arrepentirme de mis pecados. Primeramente tengo que reconocer a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador, como mi sanador. Entonces Él me perdona porque yo he creído en Él, porque yo he confiado en Él, porque mi corazón se ha rendido a Jesús. Se ha rendido y le ha entregado completamente su vida. Entonces automáticamente Cristo me perdona porque creí en Él, creí que Él es el Hijo de Dios. Y al momento que creíste, la palabra de Dios dice, fuisteis sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Al momento que creíste, por eso le vuelvo a reiterar para todos los que están recibiendo la enseñanza, subraye siempre la palabra creer, subraye la palabra creíste, subraye la palabra creyeron, porque solo la fe le agrada a Dios. Ahora, hay alguien en la palabra de Dios, hay alguien en la Biblia que creyó, pero no había recibido al Espíritu Santo. Y predicaba la palabra, predicaba con denuedo, era varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y lo vamos a leer ahora porque yo quiero enseñar esta parte, porque hay muchos que están tal vez predicando y no tienen al Espíritu Santo. ¿Y cómo me puedo dar cuenta que la persona que tiene el Espíritu Santo se da cuenta que la otra persona que está dando un mensaje lo está dando desde solamente su propio espíritu y no viene del Espíritu de Dios? Es muy importante esto. Fíjense en ustedes y vamos a leerlo, que está en el libro de los Hechos, ¿sí? En el libro de los Hechos. Ahora, pero hay que leer pausadamente y ver bien el por qué él también no había recibido al Espíritu Santo, ¿sí? Para que esto no se interprete mal y que podamos entender también la Escritura, ¿no? ¿Cómo recibo el Espíritu Santo? Bien, el Espíritu Santo se recibe por fe, pero por fe, solamente por fe en el Señor Jesucristo, amén, por fe en el Salvador del mundo, amén, por fe en el Señor Jesucristo se recibe al Espíritu Santo. Pero para recibir al Espíritu Santo alguien te tiene que decir que hay un Espíritu Santo, que existe el Espíritu Santo, que Él es el que te quiere dar la salvación, que Él es el que te quiere dar y llenarte de dones, de amor, de paz, de frutos del Espíritu. Él quiere estar en tu vida, quiere acompañarte, quiere salvarte, quiere ser tu amigo, quiere ser tu compañero. Pero para eso tienes que creer primeramente en el Señor Jesucristo. Como vinimos diciendo desde el principio, Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajera. Es como decir, si el Espíritu de Dios no te trae a mí, no te revela mi nombre, no te revela que yo soy el Salvador, no te revela que yo soy aquel que te va a ayudar a entrar al reino de los cielos. Es el Espíritu de Dios que te revela eso. Es el Espíritu de Dios que, aparte de que te presenta a Cristo, te revela y te da conocimiento que sos hijo de Dios. Es el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 8, ¿no es cierto? Habla aquí. Y yo voy a hacer una lectura, ¿no es cierto? Dice vamos a partir del verso 4. Dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, dice, descendieron, vamos a tomar del 8, dice 13, 8, pero resistía Elimas,
Bendito sea tu nombre. Perdón. Libro de los Hechos 19. Es capítulo 19. Ahora sí estamos. Bien ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Dice, vamos a ver. Lo vemos desde el versículo 18, verso 24, libro de los Hechos. Dice, llegó entonces a Efesos un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón, dice, elocuente, poderoso en las escrituras. Y este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que eran discípulos de Jesús, amén, él no era discípulo de Jesús, él conocía y había sido bautizado en el bautismo de Juan, amén, dice, le tomaron aparte y le expusieron más excelentemente el camino de Dios. Dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, escribieron a los discípulos que le recibiesen. O sea que lo recomendaron. Eso fue lo que sucedió. Amén. Lo recomendaron a Apolos. Y le llegaron, y dice, y llegado él allá, fue de gran provecho y los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Dice así en el 19, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efesio, y hallando a cierto discípulo, le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Entonces dijeron, en el bautismo de Juan. Este es en el bautismo de las aguas, que se bautizaban por Juan en aguas de arrepentimiento, por aquel que iba de venir, que después vino Jesús. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, acá lo dicen, diciendo al pueblo que creyesen, y subrayé esa parte, creyesen, y vuelvo a reiterar, creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Amén. Aún así todavía no había venido Jesús, pero él bautizaba en eso. Pero ¿qué sucedió? Se bautizaron los que habían, en aquellos que creían, ¿no? Pero el paso más importante acá, que Pablo le pregunta, ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Si no te predican que hay un Espíritu Santo que puedes recibir, cuando crees, ¿cómo lo vas a recibir? Alguien te tiene que preguntar, alguien te tiene que predicar y decirte que hay un Espíritu Santo que quiere vivir contigo, que quiere llenar tu vida, que quiere hacer una vida nueva, te quiere hacer una persona nueva. Eso es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Al momento que tú le predicas a Cristo y la persona cree y sabe que hay un Espíritu Santo que existe, entonces al momento que creíste, tú esperas recibir ese Espíritu Santo. A veces hay que preguntarle también a las personas y decirle, ¿realmente anhelas al Espíritu Santo? ¿Quieres recibirlo?
crees en el Señor Jesucristo, pero de todo corazón, de verdad, lo necesitas, tienes sed, tienes hambre, entonces estás necesitado de Dios, crees en Jesucristo, entonces recibe el Espíritu Santo viene sobre la persona. Se puede orar, poner las manos para que reciban al Espíritu Santo, si creen, para darle ese consuelo de parte de Dios. El Espíritu Santo se recibe por fe. Ahora, ¿cómo voy a recibir al Espíritu Santo si no hay quien me predique? Alguien te tiene que predicar el Evangelio de Jesucristo para que tú lo oigas y creas. Y esto lo vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Rápidamente en el libro de Romanos. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que todos los que están viendo este estudio pueden buscarlo. Romanos capítulo 10, verso 17. Y vamos a tomarlo, ¿no es cierto?, desde el versículo 13, ¿sí? Romanos capítulo 10, versículo 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán, subrayé de vuelta, creerán en aquel a quien no han oído? Amén. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y me quedo ahí un ratito. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír la palabra de Dios. Solamente esa es la fe, la única fe verdadera. Cuando alguien me habla de Dios, cuando alguien me predica esta palabra, este evangelio, el evangelio de la salvación, el evangelio de Jesucristo, del Salvador, y yo creo en la palabra que me están hablando, creo que el Padre ha enviado al Espíritu Santo, creo que Jesucristo fue resucitado al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre, y que el Padre envió al Espíritu Santo para mi vida. Cuando yo creo que Jesucristo murió por mí en la cruz, porque me lo dijeron, porque me predicaron y porque mi corazón anhela esa salvación, anhela ir al cielo, a estar con Jesucristo, automáticamente por esa fe, porque creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las jarras. ¿Qué quiere decir las jarras? Quiere decir la garantía de que vamos a estar con Cristo cuando partamos de esta tierra. La garantía es el sello del Espíritu Santo al momento que creíste. Así que te lo digo para aquellas personas que tienen dudas, para aquellas personas que le han dicho: si no hablas en lengua no tiene el Espíritu Santo. Amén. Porque tal vez no hablas en lengua, pero tienes otros dones, don de sanidad, tal vez tienes el don de fe, tal vez tienes el don de servicio. Hay millones de dones ahí que el Señor entrega a la iglesia. Amén. ¿Cuál es tu don? Tienes que conocer tu don. Dios te da el don del Espíritu Santo, que es el principal. Después te va añadiendo cosas a medida que vas trabajando en la obra, a medida que vas predicando el Evangelio, a medida que vas yendo al hospital, a visitar a los enfermos, a la cárcel, a estar con los presos, a medida que vas ayudando. Amén. Son dones que están ahí. ¿Quién te ha dicho que no tienes al Espíritu Santo?
porque esta enseñanza es para aquellos que tienen dudas. Pero sí había un varón que predicaba, pero no tenía el Espíritu Santo. Y este era Apolos. Amén. Pero él no tenía el Espíritu Santo porque no le habían hablado y no había oído que había o que existía un Espíritu Santo. Pero hoy nosotros, los cristianos que ya tenemos el Espíritu Santo, predicamos a Cristo, predicamos al Padre y predicamos al Espíritu Santo para que lo reciban por la fe en Jesucristo y para poner las manos para que podamos orar por ellos y para que reciban la salvación. Por eso dice, ¿cómo no, ni siquiera sabía que había Espíritu Santo? No había oído de él. Pero cuando Pablo, el apóstol Pablo, le preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y yo pienso que ese corazón habrá ardido. Pero vamos, él creyó y les impusieron las manos, oraron por él y recibió el Espíritu Santo y profetizaba y hablaba nuevas lenguas. Mis hermanos queridos, estaba lleno del poder de Dios. Ahora predicaba no solamente con elocuencia, con sabiduría de las Escrituras, sino también predicaba en el Espíritu de Dios, con poder, con señales, con milagros, con prodigios. Y eso es lo que quiere el Señor. No solamente que seas un creyente, no solamente que estés sentado en la iglesia, sino que te dejes usar por el Espíritu de Dios, que te pongas en manos de Dios al servicio del Señor. Amén. Entonces dice que el Espíritu Santo se recibe por el oír, y el oír la palabra de Dios, por fe. Y ahora hay una cosa muy importante, dice en el 18, estábamos leyendo el libro de Romanos, 10, verso 18, pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra son de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Amén. Ahí eso somos nosotros. Nosotros no éramos pueblo de Dios. Y nosotros, por medio de nosotros, el Señor quiere provocar a celos a los de su pueblo, a los que Él escogió, al pueblo de Israel. Amén. Para que ellos también se conviertan. Así que dice así el Señor en esta escritura, ¿no? Y yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblos insensatos os provocaré a ira. E Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Amén. Bueno, el fin de todo esto es que el que creyere en el Evangelio de Jesucristo será salvo y recibirá al Espíritu Santo. Pero debemos predicar a Cristo, debemos predicar al Espíritu Santo también. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se recibe por fe. Este varón Apolos no había recibido el Espíritu Santo porque ni siquiera había oído que había un Espíritu Santo. Pero cuando él creyó en Jesucristo, dice que fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y fue lleno del Espíritu Santo y profetizaba y hablaba nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque habían
creído. Por eso es muy importante obedecer. Al momento que creíste, sí, fuiste sellado por el Espíritu Santo, pero bautízate conforme a las Escrituras. Sumérgete en el agua con el Señor Jesucristo. Entrega tu vida al Señor en señal de reverencia, en señal de que le has creído al Señor. Amén. Como para sellar finalmente, decir, wow, ahora quiero ser nueva criatura, quiero servir al Señor. Y espero que este video te saque todas las dudas, porque la palabra dice perfectamente, al momento que creíste, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Que Dios te bendiga, espero que te sirva de mucha ayuda. Dios que va a preparar un ministerio, va a preparar un proceso en tu vida, pero no dejes de seguir a Cristo, no dejes de buscarlo, no dejes de hablar con Él. Lee la palabra de Dios y pide siempre la dirección, la guía de Dios. Que Él sea tu maestro, que Él te enseñe y te instruya con la palabra. Ponlo en primer lugar en todas las áreas de tu vida, principalmente en la enseñanza de la doctrina del Señor. Principalmente esto, luego familia, esposas, hijos, trabajo, finanzas, deudas. Ponlo en todos tus caminos, en tu propia vida, entrégale tu corazón por completo y Él hará, y Él te guiará por sendas de justicia. Amén. Así que Dios te bendiga. Este video lo voy a subir a YouTube y espero que les sirva de enseñanza. El título va a ser El Espíritu Santo se recibe por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Solo la fe le agrada a Dios. Solo la fe mueve a Dios a cualquier milagro, a cualquier situación. Así que solo medita en esto. ¿Cómo voy a tener fe si no me han predicado? Primero te predican, tú crees que tienes fe, luego recibes al Espíritu Santo. Sos sellado y estás preparado y Dios te empieza a preparar. Acuérdate que la señal de que has recibido el Espíritu Santo, la primera señal es la convicción de pecado. Lo primero que trae el Señor. Te empieza a mostrar todo lo que es pecado, todo lo que está mal, y te empieza a apartar para Él, porque Él es santo. Entonces, al estar el Espíritu Santo en tu vida, ya hay cosas que no las vas a hacer, no por tu propia voluntad, sino porque el Espíritu Santo que está en ti, Él es el que quiere purificarte, que quiere limpiarte, que quiere lavarte. Así que por medio del Espíritu Santo Él lo va a hacer absolutamente todo conforme a la disposición de tu corazón. Amén. Así que busca a Dios mientras pueda ser hallado, en tanto que Él está cercano. Amén. Él está cerca tuyo. Él está cerca de toda persona aquí en la humanidad. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Amén. Él omnisciente, omnipresente porque está en todo lugar. Omnisciente porque Él conoce tu pensamiento, tu corazón. Te conoce de punta hasta la punta de los dedos de tus pies. Él te conoce. Quiere darte vida y quiere dártela en abundancia. Quiere darte la vida eterna por medio del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Espero que este video te haya servido. Y como verás, no soy un gran teólogo, pero lo que he aprendido, el Señor me lo ha enseñado por medio de la palabra. Y bueno, y aquí estamos. Que Dios te bendiga mucho, así que oren por mi vida y Dios bendiga sus vidas
para que la gracia del Señor Jesucristo more en sus corazones y bendiga a su familia en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.